Entonces, la segunda operación muy usada en programación funcional es el reduce o el fold o una cosa de esas parecidas. Entonces, recordemos las funciones fold y reduce y miremos la diferencia que hay entre ellas, que es una diferencia muy sutil. ¿En qué se diferencian? En si reciben un elemento inicial o si solo funcionan con colecciones no vacías, y diferencian en qué orden se combinan las operaciones de la colección. Entonces, típicamente reciben una colección y una operación binaria y hacen una operación que es como una iteración sobre esas estructuras acumulando una respuesta. Eso es lo que es básicamente un fold y un reduce. Con las listas, por ejemplo, existía el fold left, que recibe un acumulado Z y recibe una operación binaria que hay que aplicarle a los elementos de la lista, que es el argumento principal. Y entonces, ¿qué hace for left? For left es un iterador que lo que hace es devolver el resultado de coger el acumulado y aplicárselo a x1, operación binaria. Eso da una respuesta. A esa respuesta le aplica el operador con x2. A esa respuesta le aplica el operador con x3, luego y a la última le aplica el operador con xn y termina dando la respuesta, da tanto. Eso es el operador for left, la función for left. ¿Cuál es? ¿Por qué se llama for left? Porque es como si hubiera cogido x1, x2, xn y hubiera aplicado esta operación asociando con una operación binaria a izquierda. Primero los de la izquierda, luego los siguientes, así, de izquierda a derecha. Entonces se llama for left por eso. Y cuando la lista original es vacía, entonces el for left devuelve el acumulado Z, lo que le entró como acumulado Z. Reduce left es muy parecida, pero tiene una pequeña diferencia. No funciona para colecciones no vacías. Entonces, reduce left coge x1, xn como listas y le hace, entonces no recibe acumulado. Entonces lo que hace es x1 operado con x2. Luego eso con x3, luego eso con x4, con x5, hasta eso con xn. O sea, es muy parecido al for left, asocia a izquierda. La diferencia es que no trae un acumulado para devolver en caso de que no haya elementos para acumular, para operar. Entonces, en ese caso, Reduce dice, no, si la lista es vacía, yo no devuelvo nada. No me pueden llamar con lista vacía porque pasa un error. A mí, Reduce me llaman con listas no vacías. El for left dice, a mí me pueden llamar con listas vacías, pero entonces me tienen que avisar cuál es el acumulado que tengo que devolver si es vacía, porque si no, entonces tampoco sabría que devolver. Esa es la diferencia entre la una y la otra. For right es otro iterador parecido al anterior, solo que este agrupa a derecha, no a izquierda. Quiere decir que coge el acumulado, coge el último y lo opera con Z, con el acumulado. Al resultado lo opera con el anterior, xn-1 con eso. El anterior con eso hasta que el x1 con esto. O sea, la diferencia, como pueden ver, es entre agrupar a derecha, asociar a derecha o asociar a izquierda. Es la única diferencia entre los dos. El for right también recibe un acumulado que si la lista es vacía, devuelve el mismo acumulado. Y el reduce right hace lo que hace el for right si la lista fuera no vacía y no tiene acumulado inicial, como el for left, como el reduce left, y hace lo mismo, pero asociando a derecha y a izquierda. Esas son las operaciones for left y for right, y reduce left y reduce right. Entonces, la pregunta, bueno, primero miremos ejemplos de utilización, así que preguntamos si eso lo podemos paralizar. Entonces, cuando le dicen for left, a partir de 100, el 149, con la función que suma, entonces lo que hace es empezar de 100, sumarle 1 da 101, ahí está la asociación izquierda, luego a eso le suma 4, luego a eso le suma 9 y el resultado da 114, y entonces da 114, lo que devuelve. Si fuera for right, entonces lo que hace es sumar el último con el acumulado, luego el penúltimo con lo que ya haya acumulado y luego el antepenúltimo con lo que ya haya acumulado. La respuesta es la misma porque suma lo mismo con el acumulado, pero lo suma en diferente orden. Uno lo suma asociando a izquierda y otro lo suma asociando a derecha. Reduce left
Como no recibe acumulado, entonces simplemente suma los elementos de la lista, de nuevo asociando a izquierda o asociando a derecha. ¿Qué pasa si lo hago con la operación binaria menos? Entonces, si yo digo aplique el for left 100 con la operación s menos x, entonces él cogería el 100 y se lo resta 1, da 99. Eso se lo resta 4, da 95. Y eso se lo resta 9, da 86. ¿Listo? Y si fuera asociando a derecha, entonces él cogería el 9 y se lo resta 100, da menos 91. 4 menos 91 da 95. Y 1 menos 95 da menos 94. Entonces fíjense que en este caso, hacer con el mismo parámetro, con los mismos parámetros, hacer fall right y fall left y fall right no dieron lo mismo, dieron dos cosas completamente diferentes. Y lo mismo va a pasar con el reduce. Izquierda va a dar 1 menos 4 menos 9, que va a dar menos 3 menos 9. 1 menos 4 da menos 3. Menos 9 da menos 12. Y el otro da 4 menos 9, que da menos 5. Y 1 menos 5, que es como más 5, que da 6. Entonces, ¿qué tiene la operación más que no tiene la operación menos, que garantiza que el resultado da lo mismo cuando se aplica for left que for right en este caso, y en este caso, que hace que no dé el mismo resultado? Que la operación más es asociativa en matemáticas y la operación menos no es asociativa. Si yo hago eso, si yo hago A más B más C y le pongo paréntesis, entonces si los pongo aquí, eso se llama parentizar a izquierda, y si se los pongo aquí, eso se llama parentizar a derecha. Pero lo importante es que la operación más es asociativa, entonces da lo mismo si yo parentizo así o de la otra manera, el resultado es el mismo. ¿Qué pasa con la resta? Si yo hago A menos B menos C, entonces resulta que ahora sí no es lo mismo. Ahora sí no es lo mismo parentizar a izquierda que a derecha, porque si hago parentización a izquierda, por ejemplo, entonces sería esto: A menos B y eso menos C. Y eso no es para nada lo mismo que A menos B menos C. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo se llama? Moraleja: fold left y fold right dan exactamente el mismo resultado, si solo si la operación que le ponen, esta operación, es asociativa. Si no es asociativa, no van a dar el mismo resultado. Bueno, entonces es una característica del fold left y el fold right. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer una versión paralela de fold left o de fold right? Que sea más rápida que la versión secuencial. Entonces, queremos estudiar eso. El objetivo es como encontrar cuál sería la manera de hacer rápidamente, de poder paralelizar y ganar tiempo una operación como esta. Entonces vamos a analizar que las operaciones con las que podemos hacer eso, las operaciones con las que el for left y el for right realmente funcionan son asociativas. Funcionan haciendo lo mismo. Entonces una operación binaria se dice que es asociativa
¿sí? Hacer f de x, de f de y, z, es lo mismo que hacer f de x, y con z. ¿Cierto? Eso significa asociatividad. Si uno en lugar de escribir f de x, y, lo escribe como x operado con y, con este simbolito de operación, entonces z asociativo se escribiría x operado con y operado con z, es lo mismo que x operado con y eso operado con z, que es la forma típica que tenemos de ver asociatividad, con más, con por, esas operaciones que son asociativas. Y entonces, si tuviéramos más de más de tres variables, 4 por ejemplo, tuviéramos que operarlas todas, entonces pues daría lo mismo hacer x operado con y, por otro lado z con w, y a eso operarlo entre los dos, o hacer z con w, luego operar y con eso, y luego operar x con eso, o primero x con y, luego eso, resultado con z, y luego resultado con w. Da exactamente lo mismo cuando la operación es asociativa. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque uno puede ver que las operaciones construidas con operadores binarios se pueden ver, se pueden representar como operaciones para calcular en árboles. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen la operación x con y con z, entonces yo puedo mirar eso como este árbol que está aquí. En este árbol, entonces tengo que la operación es x operado con el resultado de operar y con z. Y si fuera el de abajo, tendría algo así, tendría el resultado es operar x con y, operar x con y, es este primer pedazo, operar y con z con w, este segundo pedazo, y luego opero sus resultados, que es el tercer pedazo. Eso es, entonces fíjense que cuando yo voy a operar x con y con z, yo podría decir, hago x, luego hago y con z, y luego hago x y con s. Pero esto ya da la idea de que uno podría hacer en paralelo esto con esto. O sea que a pesar de que hago las dos operaciones, las hago en paralelo en el tiempo de una y luego hago la otra. Aquí no se ve tan... Ah, pero aquí hay 4 variables, aquí no hay sino 3. Entonces, si usted tratara de hacer lo mismo con las otras asociaciones, haría más operaciones que hacer esas, que hacer. Finalmente es la misma operaciones, pero no podría hacerlas en paralelo, es lo que pasa. O sea, si usted llega y dice, no, yo quiero asociar así, pues le toca primero asociar X con Y, hacer esa operación, cuando la tenga, hacerla con Z, y cuando la tenga, hacerla con W, porque necesita tener los dos parámetros para poder hacer. Lo mismo pasa si la asocia así. Pero si lo asocia así, usted podría decir, ah, no, puedo hacer al tiempo este con este. Y ahí voy a ganar tiempo. Entonces, la idea es, para realizar reduce, hacer reduce en árboles de expresiones. Y no, o sea que las expresiones las podemos tener en árboles para poder hacer un reduce más rápido. Entonces aquí vamos a ver un segundo. Voy a tener aquí map, reduce. Eso. Entonces, ¿cómo son mis árboles de expresiones? Entonces, mi árbol de expresiones puede ser una hoja. Entonces, en la hoja ya no están los arreglos de ahorita porque hay árboles de arreglos. Estos son árboles de expresiones. Entonces, en la hoja tengo un valor. O puede ser un nodo que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho que es un árbol. O sea, estoy tratando de modelar este tipo de expresiones, que son o una hoja o son un árbol, que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, o son un árbol, este también es un árbol, que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Entonces, esos son los árboles de expresiones, de valores con los que vamos a trabajar. Entonces, cuando me digan haga reduce
¿qué es lo que me piden hacer? Me piden hacer esta operación sobre X y Y, esta operación sobre Z y W, y con los resultados de ellas hacer la operación que me falta aquí arriba para dar el resultado final. Entonces, cuando me dicen haga reduce de un árbol con esta función binaria, entonces lo que hago es coger el árbol y miro si el árbol es una hoja, entonces no hay nada que hacer, no hay que pegar a nadie con nadie, da B. Pero si el árbol es un nodo con un hijo izquierdo y un derecho, entonces lo que hago es reduce del hijo izquierdo, reduce del hijo derecho, y hago F de ellos dos y me devuelve la operación. Y eso es todo lo que tiene que hacer reduce. Voy a mostrarles cómo funciona el reduce. Vamos, tenemos un nodo sencillo. El hijo izquierdo, el nodo tiene un hijo izquierdo que tiene una hoja que es un 1, y de hijo derecho hay un nodo que tiene una hoja de hijo izquierdo, la hoja que tiene 4 y la hoja derecha tiene 9. Listo. Entonces, la operación resta la vamos a llamar F minus y vamos a hacer reducción. El resultado secuencial es llamar a reduce con ese árbol y esa función. Y entonces, ¿qué me va a dar? Si tiene 1, 4 y 9, esto solo va a restar, va a dar 5, menos 5, y 1 menos menos 5 debería dar 6. Ahí está 6. Acabamos de hacer un reduce secuencial porque no hemos paralelizado. ¿Dónde podríamos paralelizar esto? Entonces, de nuevo, uno ve el código y dice, no, pues lo más fácil de paralelizar es aquí que llama a un reduce por un lado y a un reduce por el otro. De pronto eso los puede llamar en paralelo. Y luego si hago F de los resultados en paralelo. Y eso es lo que hace el reduce paralelo. Fíjense, la hoja no hay nada que hacerle paralelismo. Al nodo, sí, uno dice, vea, calcule en paralelo reduce A, reduce L y reduce R, guárdelos en donde quiera guardarlos, y luego haga F de esos dos valores. Y ese sería el reduce en paralelo. Si ven que paralelizar es muy fácil, y eso es lo que necesito que ustedes vayan entendiendo bien porque van a tener que hacerlo en el taller, paralelizar y en el proyecto. El resultado es el mismo, no hay problema. Ese sería hacer un reduce sobre árboles. Bueno, entonces de la misma manera que hicimos el reduce, podríamos definir el map. O sea, si es una hoja, el map solo devuelve la misma hoja, y si es un nodo que tiene L y R, pues devuelve en paralelo, hace el map del izquierdo, hace el map del derecho. Y si uno quiere paralelizar eso, pues lo hace en paralelo. Fíjense que si quisiéramos hacer conocer la lista de valores en las hojas del árbol, es decir, que tengo el árbol y quiero ver las respuestas que hay en la hoja, entonces uno podría decir, vea, coja el árbol y conviértalo en lista de la siguiente manera. Si es solo una hoja, es la lista que tiene el valor que tiene allí, y si es un nodo con un hijo izquierdo y un hijo derecho, entonces es una lista, convierta en lista al hijo izquierdo, convierta en lista al hijo derecho, y luego haga una concatenación de esos dos. Lo que les quería mostrar es que uno puede hacer esto mismo concatenando, componiendo map y reduce. Entonces, si usted coge su árbol y le aplica map con esta función que a cada nodo lo vuelve una lista. O sea, coge el árbol y donde había un nodo B lo vuelve la lista con B. Y luego lo único que hace es, como reduce, dice, voy combinando las hojas, diciendo, si tengo que combinar a L1 con L2, entonces lo que hago es concatenarlos.
Entonces, este pequeño programita hace exactamente lo mismo que este toList, pero lo hace utilizando map reduce. Y aquí entonces los quiero invitar a que cuando tengan tiempo, entren a internet, díganle, búsquenle map reduce, creo que yo lo hice en la primera clase, map reduce, y entonces se van a encontrar que usar map y reduce, se refiere a, digamos, algo que hacen en programación en paralelo para mejorar el desempeño. Entonces, cuando usted logra expresar la solución a un problema como MapReduce, eso es altamente paralelizable. Entonces es muy útil expresar sus soluciones como el map, la composición de map con reduce. Eso es lo que queremos decir en estas transparencias y ya. ¿Preguntas hasta ahí?